Hablar con colegas médicos siempre es una actividad excitante, necesaria, importante. Si esos colegas van a traer información para ustedes doblemente. Esta noche con nosotros un especialista de la ortopedia, ortopeda, traumatólogo, cirujano, ortopeda, especialista en alineación y balanceo de la parte más importante que tenemos, que es nuestro esqueleto, nuestro cuerpo. Vamos a hablar de cosas interesantísimas porque además de trabajar con adultos, también es especialista en ortopedia pediátrica. ¿Qué tan importante puede ser que usted piense que su hijo deba llevar una evaluación de un ortopeda pediátrico para saber si todo anda bien? Esta noche lo vamos a saber. Con nosotros el presidente de la Sociedad de Ortopedia en este momento, que sacó un poquito de su tiempo para estar con nosotros. El doctor Héctor López nos hablará de temas muy importantes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes este tan importante medio de comunicación. Gracias, doctor. Doctor, ¿quiénes deben ser evaluados por un ortopeda? La gente que llega a tener un trauma, la gente que tiene un dolor en los huesos, o es importante que todas las personas en un momento determinado de su vida, sin ningún tipo de trauma, por ejemplo, si van a empezar a hacer ejercicios de alto impacto, si una persona, una mujer, ya tal vez después de entrar en la menopausia, quiere empezar a hacer ejercicios fuertemente, si quiere empezar a entrar a competir, a correr, ¿quiénes deben ir a evaluarse a un ortopeda sin tener ningún tipo de lesión o trauma óseo? Muy interesante pregunta y más en estos tiempos en los cuales pues tenemos como digo yo una revolución en materia de demanda física en todas las etapas de la vida. Vamos viendo que ya los niños no juegan, hacen deporte. Y los niños, pues entonces vemos que van a fútbol, van a natación, van a básquetbol, van a béisbol y cada vez más están desarrollando disciplinas a temprana edad. Eso hace que nosotros como traumatólogos y como ortopedistas, pues tengamos que eh, darle un seguimiento de cerca, tanto a ese esqueleto en desarrollo, que es el esqueleto del niño, el esqueleto inmaduro, en ese proceso de actividad física y saber principalmente, sobre todo, qué es normal y qué no. En los procesos de desarrollo del niño vamos a tener ciertas, digamos, alteraciones normales fisiológicas de las extremidades, donde vamos a encontrar que el niño a inicio de edad va a tener las piernas arqueadas y es una preocupación muy grande de los padres porque piensa que se van a quedar así. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo, ese arqueamiento va corrigiendo y luego de cierta edad, pues ese arqueamiento se invierte y se convierten en las piernas en X, que pegan las rodillas, pero los talones no pueden unirlos porque las rodillas se interponen. Eso se conoce como desarrollo normal de las extremidades inferiores del esqueleto inmaduro, que son procesos que siempre y cuando ocurran en la edad adecuada donde deben ocurrir, es normal. Ahora, el hecho de uno, pues, participar como parte de la evaluación secuencial cada cierto tiempo del niño, pues ayuda a que se identifiquen si esos procesos de desarrollo que son fisiológicos normales están retrasados, adelantados, si hay algún tipo de deformidad que no esté acorde a la edad. Y en la edad temprana, hasta la edad adolescente, juvenil, infantil, pues es importante ese seguimiento por lo menos cada 3 meses para poder tener una idea de cómo va ese proceso de desarrollo. Ya en edad ya adulta, yo siempre, y lo veo mucho en la consulta, es recomendado que si usted decide iniciar algún tipo de actividad física, es importante que se haga una evaluación previa. No solamente osteoarticular o ortopédica, sino cardiovascular, pues se han visto muchos casos de personas que sufren problemas cardíacos, empiezan a hacer actividad física y pueden hasta fallecer
Pero también hay personas que hacen inversiones grandes. Pasa mucho en los pacientes que me llegan, que se emocionan por algún tipo de actividad física o deporte, compran, por ejemplo, una bicicleta de $30,000 y resulta que lo único que le queda es colgarla para la ropa, para que se seque, porque sus rodillas no aguantan una bicicleta, o sus pies tampoco, o sus caderas, o su columna. Entonces, hay deportes en estos tiempos para todos. Y una evaluación previa que usted se realice, pues le podemos orientar en base a su capacidad articular, en base a su edad ósea, en base a las características funcionales y estructurales de su esqueleto y articulaciones, qué es lo que más le conviene. ¿Puede, doctor, una persona adulta hacer fracturas casi espontáneas, dijéramos, por ejemplo, si empieza a hacer algún tipo de ejercicio, qué sé yo, que no está acostumbrado y no se ha hecho una evaluación previa? Porque no hablamos de la cardiovascular, porque ya sí, de una u otra manera, la cardiovascular la gente la va pensando. Después del COVID, todavía más, todo el mundo quiere hacerse un chequeo cardiovascular por si acaso, pero la ortopédica casi nadie la piensa. Eh, yo, por ejemplo, me dio un momento determinado, tuve una paciente de 56 años que estaba bailando zumba en la clase de zumba y de repente tuvo una pequeña molestia en la cintura pélvica y cuando fue, la tuvieron que sacar, cuando fue, el médico le dijo que ella tenía una situación X. ¿Es posible eso, doctor? Claro, definitivamente, y más ahora en estos tiempos, porque también, así como ha aumentado la moda de actividad física, también las expectativas de vida han aumentado y vemos ahora que vemos como en la prensa, en cualquier lugar sale una información de que una señora de 80 años acabó un maratón o que X familiar de nosotros que a la edad básicamente en otras generaciones, de los abuelos de nosotros, no hacían actividad física, tú lo ves que son activos físicamente y practican actividad física de manera cotidiana. Y eso, pues, por supuesto, ha creado una nueva, digamos que, amalgama de situaciones que hay que enfrentar. Primero, en el proceso de densidad mineral ósea, tenemos que mencionar que como proceso involutivo, o sea, ya degenerativo por la edad, comienza a disminuir la densidad y el grosor de los huesos, que es lo que se conoce como osteopenia o osteoporosis. Ese proceso que es normal, así mismo como salen las canas, así mismo como se va perdiendo la capacidad visual, la agudeza visual con los Las pies, arrugas. el tema del colágeno también que disminuye, pues así mismo la densidad mineral o sea tiende a disminuir. Pero hay factores que coayudan o que ayudan a que esos huesos dentro de ese proceso de osteopenia mantengan cierta solidez y fuerza. Entre ellos, pues tenemos que mencionar una dieta rica en vitamina D, una dieta rica en calcio, que yo sea si yo sea de paso, perdón, se piensa que la leche es el principal aportador de calcio y no es así. Es la carne, increíblemente, la carne es roja, que por los canalículos de calcio que tienen los puentes de calcio de la contracción neuromuscular del músculo, es donde tiene mayor concentración de calcio. Y hay personas que dejan de ingerir carnes rojas, ya sea porque no le guste o por un tema básicamente, a veces por ácido úrico, pero debe de pensarse en ese sentido de que la leche en sí eh, es un factor, claro, importante, que influye, pero no como la carne roja. Y esa dieta mantiene un peso, digamos que balanceado, pero también sobre todo la actividad física. Todo lo que no se usa se atrofia. Entonces, una persona que es activa físicamente, sus huesos, como un mecanismo de defensa del organismo, dice, bueno, yo necesito calcio. Entonces, si esta gente está ingiriendo calcio y está corriendo y está brincando, para no romperme, déjame mandarle calcio a los huesos. A manera, digamos que no muy científica la explicación, para más o menos aterrizar al público, es más o menos así como funciona. Entonces, todos esos factores influyen de manera, digamos que definitiva. Y es importante que, como usted decide envejecer, que no solamente envejecer con dignidad significa envejecer con dinero,
significa envejecer también y usted lleve una vida plena a pesar de tener una edad avanzada. Y eso solamente se logra teniendo un hábito desde el punto de vista físico, que lo empiece desde ahora, por supuesto, a cuando ya prepararse para una edad avanzada. Que hay un factor que ahora en los últimos años se ha estado estudiando, que es más imposibilitante con la edad que la misma osteopenia y la osteoporosis, que es la sarcopenia. La sarcopenia es la disminución de la masa muscular por la edad, asimismo como disminuye la densidad mineral ósea, asimismo como pasan todos esos procesos involutivos. Pues la sarcopenia se ha venido estudiando mucho porque nos hemos dado cuenta de que también se produce por lo menos un 40% de la disminución de la masa muscular por el tema de la edad. Eso va muy asociado a la hipoactividad y sobre todo a que los impulsos nerviosos a nivel cerebral que le dan el tono y la fuerza muscular a los músculos se va disminuyendo con la edad, se va apagando esa electricidad cerebral que hay. Y entonces, pues, nos hemos ahora concentrado mucho en aportar en lo que es el fortalecimiento muscular de esas personas de edad avanzada, que como ustedes se van dando cuenta, cada vez se le hace más difícil para hacer una silla, cada vez se le hace más difícil caminar, cada vez se van encorvando más, y eso es sarcopenia más que otra cosa. Wow. Si hay una especialidad donde ha hecho un boom la tecnología, es en ortopedia, definitivamente. Yo digo que en oftalmología y ortopedia, pero en ortopedia es impresionante. Yo recuerdo mi paso por el Darío Contreras, traumático en el aspecto de estos pacientes que tenían que tener colocado una inmovilización por una fractura y pasaban semanas y meses en el hospital. De repente llegaron los materiales de osteosíntesis, una palabrita que podría ser compleja, pero que resuelve muchísimos problemas. Doctor, una pequeña pausa cuando regresemos. ¿Qué son los materiales de osteosíntesis y en qué medida se han beneficiado los pacientes en este mundo moderno para la ortopedia? Regresamos en breve. Bueno, doctor, dejamos la pregunta en el aire. ¿Qué son los materiales de osteosíntesis? Es interesante y de hecho creo que es una información bastante interesante que le debemos a la población y dar a conocer lo que son los materiales de osteosíntesis, porque a veces el paciente pues no entiende bien. Hablar un poquito de los materiales de osteosíntesis es hablar un poquito de lo que es la innovación en el ámbito de la ortopedia. Esto no es algo nuevo, esto viene de la Primera Guerra Mundial, cuando los suizos, los alemanes comenzaron a recibir todas esas fracturas por los conflictos bélicos que se realizaron en la región. Y los médicos pues empezaron a idear implantes para otra vez reintegrar esas tropas a la actividad ya bélica nuevamente y buscando una forma de integrarlo de manera más rápida, se dieron cuenta que en vez de, como se comentó, colocar una inmovilización como un yeso, una tracción o algún tipo de inmovilización que te encama por 3 o 4 meses, ellos se dieron cuenta que colocando algún tipo de implante que pudiera reestructurar de nuevo las características anatómicas del hueso, se curaba el paciente más rápido y se integraba más rápido en sus actividades que estaba cotidianas a realizar. Eso comenzó a evolucionar a nivel mundial. De hecho, se creó la Asociación Mundial de la Osteosíntesis, que son unos suizos, que se llama AO Trauma International, que es la más antigua, que viene desde los tiempos de la Guerra Mundial, que se unieron algunos alemanes, algunos suizos y otros checos, y formaron esa institución, y es la que, digamos, es la pionera en la utilización de implantes ortopédicos. ¿Qué son los implantes ortopédicos? Los implantes ortopédicos son aditamentos que utilizamos nosotros los ortopedas para poder tratar las fracturas. Y lo que nos ha demostrado con el tiempo es que a más pronta, a más pronto tratamiento quirúrgico,
más pronta recuperación y más pronto la reintegración del paciente a las actividades cotidianas. Cuando hablamos de que, bueno, ¿qué tanto influye que se recupere más rápido el paciente o se recupere más lento? Bueno, hay un factor que se sobreañade a los procesos de fractura, que se llama la enfermedad fracturaria. La enfermedad fracturaria son los procesos que ocurren cuando se prolonga mucho el proceso de fractura para producir un proceso de curación, que entre ellas hay lo que son los procesos de tromboembolismo pulmonar, que cuando se va un coágulo al pulmón por la fractura, está lo que son las úlceras de cúbito, que se producen ulceraciones a nivel de la región sacra o a nivel de los talones, que también complican el cuadro. Están las deformidades que se producen cuando no hay una reducción adecuada porque no hay una fijación. Y todo eso que envuelve ese proceso, que cada vez pues hacía una consecuencia, unas secuelas a los pacientes cuando no se le ofrecía la opción de esos implantes ortopédicos. Esos implantes, doctor, generalmente, ¿de qué tipo de materiales estamos hablando en este momento? Eso ha ido evolucionando. Primero, los implantes que se utilizaron de inicio fueron de un acero inoxidable, lo que le dicen acero médico. Ujú. Luego fue evolucionando a titanio, ahora hay carbono, cromo cobalto y una serie de aleaciones que la idea lo primero es que no pese mucho, primero que sea resistente a la adhesión de bacterias, que son características de la flora normal del individuo, y que sobre todo sean más resistentes, que aguanten más las cargas y que no se fracturen ni se rompan. Y entonces eso ha evolucionado mucho lo que es la tecnología a nivel de implantes, porque en la parte de metalúrgica como tal, pues se han hecho unas aleaciones interesantísimas que han aportado bastante a lo que es los implantes ortopédicos a nivel de tratamiento quirúrgico de las fracturas. Hay que felicitar a la Sociedad de Ortopedia porque ha librado una batalla fuerte con las aseguradoras de riesgos de salud, pero en este momento tengo entendido que hay un nivel de cobertura importante para manejar pacientes que necesiten materiales de osteosíntesis. ¿Me equivoco, doctor? ¿O es así? Mire, la seguridad social definitivamente ha venido a jugar un papel, digamos que protagónico. ¿Por qué? Porque ha llevado ese brazo financiero que se necesitan en los hospitales para que los pacientes, bueno, tengan acceso a los implantes ortopédicos. Antes, cuando no había seguridad social, las personas de escasos recursos, lamentablemente, tenían que vender su motorcito, vender su casita, vender su negocito para poder comprar el implante. Ahora con este sistema de seguridad social que tendrá sus luces y sus sombras, pero definitivamente no se le puede quitar el hecho de que ha venido a aportar que no es un granito de arena, sino es un gran aporte, porque ya tienen acceso a los implantes, los pacientes, y ya un paciente no te dura 2 meses para acceder a un procedimiento quirúrgico porque no ha reunido el dinero para su cirugía, sino que con su SENASA subsidiado, por decir uno de los seguros que eh, se ven más en los hospitales, se encargan principalmente de tener ese implante lo más pronto posible para poder resolverle quirúrgicamente a esos pacientes y estar en su caso y reactivarse a sus actividades cotidianas de manera normal en un periodo de tiempo, digamos que razonable. Excelente. Doctor, antes veíamos que quienes tenían acceso a manejar cirugías de rodilla, por ejemplo, eran los peloteros. Luego ya hemos visto mucha gente que dice, no, a mí me operaron de la rodilla, yo tenía esta situación, yo tenía aquella, y de repente tú ves ya toda esa gente bastante recuperada, fuera de las lesiones de niños, por ejemplo, que puedan tener algún tipo de situación específica en la gente adulta. ¿Quién es que más toca la puerta de la consulta del doctor López con problemas de rodillas y qué se le puede ofrecer en República Dominicana? Mire, los problemas de rodilla van desde el punto de vista traumático primero, donde vamos a encontrar lo que se conocen los atletas de fin de semana,
que son personas de edad media, que no son profesionales desde el punto de vista, sino que hacen sus actividades por hobby y son más propensos a lesionarse porque son personas que hasta cierto punto no tienen un nivel de condición física, pero sí quieren demandarle a sus articulaciones pensando que sí la tienen. Y bueno, ese tipo de pacientes me llega con cierta frecuencia. Entre las actividades deportivas ha sido todo un proceso evolutivo por moda. Hubo un tiempo que se puso de moda lo que era el bootcamp, el CrossFit. Eso me trajo muchos pacientes con afecciones a nivel de la rodilla. Wow, Pero ahora estoy viendo un aumento en la cantidad de pacientes que me llegan por el pádel, el juego este nuevo que hay, claro. que es como una especie de tenis, pero un poco más reducido, pues como son movimientos cizallantes y es tan activo y tan intenso, muchos pacientes se lesionan las rodillas y me llegan a consulta con afecciones a nivel de las rodillas, principalmente ahora mismo por el pádel. Wow. Entonces, volvemos a lo mismo. Todas aquellas personas que vayan a empezar a hacer algún tipo de deporte o a entrar en algún tipo de actividad física que le demande más de lo que están acostumbrados, es bueno que vayan primero donde su especialista de los huesos a que se evalúe y que el médico le diga, no das para esto, sí para esto, es mejor que haga esto y aquello, y que los escuche y que le haga caso. Eso me está diciendo usted, doctor, ¿verdad? Perfectamente, así mismo. Alargamiento o elongamiento óseo. Dentro de su Instagram, que usted es inmensamente, tiene una capacidad inmensa de llegarle a la gente, de educar a la gente, de hacer cosas que, pone imágenes, pone todo y la gente va entendiendo. Usted tiene algo que habla de alargar los huesos. Usted dice específicamente hacia quiénes debe ir dirigido, pero estamos hablando que después de grande podríamos tener la oportunidad de alargar un poco, tal vez, las extremidades inferiores o qué sé yo. ¿De qué hablamos, doctor, con el elongamiento o alargamiento óseo? Sí, es interesante porque es una de las cosas más apasionantes para mí, lo que son los procesos de eh, distracción ósea por alargamiento. Esto surge en el año 1991-92 en Rusia por un médico ruso que se llamaba Gabriel Abramovich Lizarev, en un pueblito del medio de la sibera llamado Kurgar. Él diseñó un sistema de fijación donde en ese entonces estaba muy de moda los sistemas de fijación externa, que son implantes ortopédicos que se colocan fuera de la extremidad para dar fijación. Y él diseñó ese sistema y de manera equívoca eh, intentó darle compresión a una fractura para que sus fragmentos óseos se, digamos, comprimieran y el paciente le dio vuelta de manera inadecuada. Cuando el paciente volvió, se dio cuenta que el hueso se había elongado y eso se conoce como principio de osteogénesis por distracción. El principio de osteogénesis por distracción es cuando usted se produce una fractura, en un proceso normal de fractura, se produce un hematoma o un sangrado interno, ese hematoma se deshidrata y crea un callo blando. Cuando se crea ese callo blando, que es una especie de melcocha, digo yo, de chicle, no sé, usted ahí empieza su proceso de osteogénesis por distracción y ese callo lo que hace es que se elonga y luego que ese callo en el proceso de calcificación se osifica, entonces queda esa estela de hueso neoformado que se conoce como hueso de neoformación por osteogénesis por distracción. Eso se utiliza principalmente en pacientes que tienen, hay, por ejemplo, en los niños, yo lo utilizo cuando nacen con una pierna más larga que otra, por ejemplo, que tienen un trastorno que se llama síndrome de Proteus o hemigigantrismo. El niño tiene un hemicuerpo más grande que otro, eso se utiliza en ese caso. También se utiliza en pacientes que han perdido defectos, que han tenido defectos óseos por pérdida de componentes óseos en un accidente de tránsito por una fractura expuesta. También lo utilizamos ahí. Y también en pacientes que, eso se conoce como alargamiento estético, en pacientes que quieren de plano lograr mayor tamaño por un tema básicamente de autoestima o como lo desee,
que es un procedimiento también que se utiliza. También en acondroplásicos, o sea, los enanitos, que ahí hay, digamos que una controversia en si es estético o si es necesario. Para mí es algo necesario porque definitivamente un acondroplásico, moverse en un medio donde su estatura le limita muchas cosas, entre ellas conducir o tal vez ir a una cocina, ir tal vez a un baño público, ya no es un tema estético, es una necesidad. Y bueno, entre otras cosas, esas son las principales indicaciones. Doctor, realmente ha sido un gratísimo placer. Hemos aprendido mucho, hemos repasado cosas, la verdad, inmensas, muy buenas, nos encanta. Si ya para terminar, esas personas que comienzan a quejarse de que me duelen todos los huesos, cuando me voy a levantar me molesta, un día me duele una rodilla, otro día me duele el codo, otro día me duele la espalda, bueno, yo estoy fuñido porque ya yo empecé a ponerme vieja. Esa gente también deben ir donde el ortopeda. Bueno, por lo general los procesos a nivel articulares, si no son traumáticos, y son afecciones a nivel articular que afectan, digamos que extremidades de pequeñas o grandes articulaciones. Es importante también buscar ayuda del reumatólogo, porque hay procesos reumatológicos sistémicos que van muy asociados con esas características que cuando se levantan en la mañana, es que tienen el síndrome doloroso, a medida que van haciendo actividad física eso va disminuyendo, pero si hay inflamación, dolor y no hay trauma, eh, y es bilateral o es a nivel de pequeñas o grandes articulaciones también de ambos lados de las manos, los pies, es bueno visitar al reumatólogo. Claro, hay factores que van asociados a procesos digamos, deformantes de las extremidades, que el paciente, pues, cuando empieza la actividad del día, comienza a molestar. Y hay una afección muy característica en los pacientes que sufren de trastorno a nivel de la fascia plantar, que es ese dolor en la planta de los pies a la primera pisada del día. Wow, eso es increíble. El paciente va simplemente porque dice, yo me levanto en la mañana cojeando y a medida que van caminando va mejorando cuando ya se estira esa fascia plantar y es una afección muy característica, lo que es la fascitis plantar por acortamiento del complejo Aquiles calcáneo plantar, es una consulta bastante frecuente. Pero nunca medicarse, doctor. No decir que estoy tomando acetaminofén, que voy a ponerme complejo B, que voy a hacer esto y aquello. O sea, visitar al facultativo para establecer una situación específica, sobre todo. De eso hablamos, ¿cierto? Doctor, Así es. muchísimas gracias de veras. Te tocaremos la puerta muchas otras veces porque es bueno que la población se mantenga informada y sobre todo estimulada para que ahora que gracias a Dios que todo el mundo tiene posibilidad de un seguro, porque hasta los que no están trabajando tienen SENASA subsidiado, por ejemplo, todo el mundo pueda acceder a un profesional para poder tener primero establecer un diagnóstico correcto y luego entonces un manejo adecuado, porque de eso se trata, tratar de estar libre de enfermedad, ¿no? Esa es la idea. Muchas Así gracias, doctor. es. Muchísimas gracias, doctor Héctor José López. Era un deseo sentido nuestro tenerlo aquí, porque a través de las redes sociales hace tiempo que lo sentimos nuestro. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido, siempre a su orden cada vez que me necesite. Gracias. Y entonces,